Ya. Bueno, primero, gracias por entender las cosas. Esto voy a ir metido en cosas que siempre me toca estar. Para la carrera, con Santiago de Muro. Sí, tuvimos unas arduas reuniones con la gente de Santiago poniéndonos de acuerdo para la acreditación. Esta semana tenemos dos opciones que lo dejo siempre a la decisión de ustedes, que lo que vamos a hacer es que hagamos clases en el horario de taller y avanzamos un montón, pues les sirve para tener la materia para probar. Y el taller que está pendiente, que es del grupo del jueves, se los puedo dar como una actividad. ¿Ya? Como los otros también tienen que entregarlo, se los puedo dar como una actividad. Era un repaso de los parques craneales finalmente. O la otra posibilidad es hacer taller nuevas y las tres clases que tenemos, pero más apretaditas, más condensaditas. Me cuento, ¿ya? Porque mañana yo puedo, el jueves igual, y avanzamos, pues las salas que tenemos para taller igual son salas grandes, entonces igual no tenemos ni que pedir sala. Cuéntenme, pues yo, a veces uno piensa que hay cosas buenas, pero depende del resto, ¿cierto? Yo encuentro que lo mejor es avanzar y que tengan toda la materia rápido para estudiar y procesar. ¿Ya? Talleres, teníamos que juntar 5 notas en todo el semestre, así que vamos haciendo talleres en la medida que vamos. No pasa nada si con los talleres no atrasamos. Ya, vamos entonces, con ánimo, después del fin de semana largo, todo bueno el fin de semana. Fin de semana bueno a mí es que estoy todo molido, porque todos los días haciendo termino todo machucado. Bueno, espero que ustedes igual y sigan mi consejo del deporte. Así. Bueno, entonces la organización del sistema nervioso, básicamente como nosotros, una de las cosas que discutimos en estas reuniones fue cómo plantear un aprendizaje óptimo de la fisiología y dentro de este esquema. Entonces, lo que ustedes tienen que comprender en esta parte de neurociencia o neurofisiología es entender cómo somos capaces de captar estímulos sensoriales periféricos e internos. O sea, tenemos que tener claridad de cómo podemos ver, cómo podemos escuchar, cómo podemos sentir. Pero también tenemos que tener claridad de cómo nosotros podemos observar los cambios que ocurren dentro de nuestro cuerpo, de la temperatura corporal, del balance hídrico, de la presión arterial, del volumen de sangre. Y para eso tenemos un sistema que se llama interoceptivo y un sistema exteroceptivo. Y cómo en base a esos estímulos somos capaces de generar respuestas motoras. Entonces para eso tenemos que entender la respuesta motora somática, que es el sistema motor musculoesquelético, y el sistema motor autonómico. Y ese es como el objetivo de aprendizaje de esta unidad, pues describe, me lo sé de memoria porque lo hicimos y lo discutimos varias veces, describe cómo somos capaces de captar estímulos periféricos e internos y generar respuestas motoras en base a esos estímulos. Si usted sabe eso, le va a ir bien. ¿Ya? Que eso es lo que nosotros esperamos que usted aprenda. Entonces, nosotros tenemos receptores que están ubicados tanto interna como externamente, y esto siempre es una arquitectura. O sea, es un sistema que tiene una organización que es el receptor. Bueno, usamos como ejemplo el dolor, el nociceptor periférico. Neurona sensitiva, fibra C, fibra delta, tracto espinal que conduce el estímulo, el sistema anterolateral, regiones del cerebro encargadas de procesar el estímulo, la corteza, el sistema límbico, el sistema optónico. Y las respuestas reflejas locales, ¿cierto? Que es una respuesta motora. Respuestas motoras reflejas autonómicas, taquicardia, dilatación de las pupilas, ¿cierto?
Ahora, cuando tú eso lo transformas en un estímulo interno, por ejemplo, también hay nociceptores que son internos, que están en las vísceras. ¿Ya? Y esos nociceptores viscerales que son distintos a los periféricos que lo vamos a analizar, pero también llevan el estímulo a través de una vía sensitiva. ¿Ya? Normalmente son fibras amielínicas del sistema autónomo, siempre son del nervio vago, que actúa como sensor. Y se integra eso en un núcleo que se llama núcleo del tracto solitario. Y de ahí se va a los centros autonómicos de respuesta refleja, o a los centros autonómicos de respuestas más complejas y elaboradas. ¿Ya? Bueno, entonces siempre vamos a tener esa estructura y eso es lo que usted tiene que aprender. O sea, receptor, vía sensitiva, centro integrador, tracto de proyección central, centro integrador central. Hay dos modulaciones, siempre hay una modulación en la médula espinal y después hay una modulación a nivel central en el tálamo. ¿Ya? Bueno, la respuesta motora, ¿cierto? Puede ser visceral a través del sistema autónomo, que tiene su organización, ¿cierto? Hay los nervios autonómicos periféricos y los nervios motores somáticos. Y eso genera, ¿cierto?, la respuesta efectora a través de órganos y vísceras, ¿cierto?, que es el sistema autónomo, y a través del sistema musculoesquelético, que nos hace respuestas motoras somáticas. Entonces esta organización la tenemos que tener clarísima, ¿ya? Para entender. Incluso ahí están esos lugares, ¿cierto?, que vamos a aprender las funciones del cerebelo, de la médula espinal. Bueno, otra cosa que también les va a servir mucho para ir avanzando, yo tengo hartas de esas clases, si faltan algunas se las puedo subir. Esas clases grabadas que tienen un relato, ¿ya? Si las quieren, yo las puedo echar a mirar las que me faltan. De hecho había grabado la de la Sabrosa el jueves, esta completa, la grabé, pero no se las quise subir porque prefiero dárselas, ¿ya? Pero después se las subo para que la tengan. Las fibras mielínicas que nombró, que son del nervio vago, generalmente esas. Amielínicas. Amielínicas. Esas son de los nociceptores viscerales principalmente. Visceral, son ascendentes, son sensitivos. Yeah. Bueno, esta es una organización básica para reconocer algunas estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del cuarto ventrículo, ¿cierto? Es esta zona. Y el techo del cuarto ventrículo, ahí hay un plexo coroidio que sintetiza. Ya, cerebroespinal. Y también, ¿cierto?, está un área quimiosensible. Ya aquí se van a captar, por ejemplo, el pH de la sangre y eso se conecta con los centros motores respiratorios que están acá. ¿Ya? Bueno, cerebelo, ¿cierto? Cerebelo que tiene una función bien estratégica y su localización también es bien estratégica, recibe información del cerebelo. ¿De dónde viene la información del cerebelo? Hay un tracto que es periférico que se llama Espina cerebelosa. siempre el nombre donde empieza y donde termina. Espino, porque empieza en la médula espinal. Cerebeloso, porque llega al cerebelo. ¿Ya? Y ese tracto lleva información al cerebelo de la propiocepción y todos esos cambios que ocurren, ¿cierto?, a nivel articular y a nivel muscular periféricamente, ¿sí? Y llegan al cerebelo, ¿cierto? Incluso hay una proyección anatómica en la porción caudal es bilateral y en la porción anterior es unilateral. O sea, el lado derecho del cuerpo, el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, ¿han visto esa figura que es como que el cerebelo te parece un embrión? ¿Han visto eso? Que parece como así. Aparece como así. Me perdonaron mis dibujos, pero así es. Entonces esto en la porción posterior es bilateral, llega información bilateral, y en la porción anterior llega unilateral.
Y eso proviene del tracto espinocerebeloso. ¿Ya? También recibe información el cerebelo del sistema lemniscal, del lemnisco medio. ¿Ya? O los tractos grácil y cuneiforme. ¿Sí? Eso los conocen, ¿cierto? Fascículos gráciles y cuneiformes. ¿Ya? Y ahí completa la información propioceptiva. ¿Qué es la propiocepción? La capacidad de reconocer la disposición de tu cuerpo en el espacio y de los movimientos de tu cuerpo en el espacio. Hay una propiocepción consciente y una inconsciente. ¿Ya? La consciente la lleva el lemnisco medio, que yo le puedo decir a usted, sus brazos, ¿dónde están? Cruzados, ¿cierto? Usted tiene conciencia que sus brazos están cruzados. Usted también. ¿Ya? Y hay una inconsciente que tiene que ver con los movimientos, ¿cierto? Cuando yo me desplazo, cuando camino, la sinestesia, ¿cierto? Cuando yo camino y muevo los brazos. Eso es inconsciente. Cuéntame. Es que todavía no estamos tan finos, ¿ya? No, los plexos coroideos son los que sintetizan fluido cerebroespinal. Hay áreas quimiosensibles del cerebro que a veces están cercanas a los plexos coroideos, como en este caso, ¿ya? El otro área quimiosensible está aquí. Pero ahí está el plexo coroideo, ¿cierto? Que está en el techo del ventrículo lateral y en el techo del tercer ventrículo está el plexo coroideo. ¿Ya? Ya. Bueno, el puente, ¿qué es lo que es el puente? ¿Qué hace el puente? ¿Qué se llama puente? ¿Qué conecta? Hay que darle otra mirada a la anatomía, ¿cierto? La mirada más funcional. Y eso es lo que yo quiero que hagamos. Claro, conecta el cerebelo. Corteza. ¿Cómo se llama el tracto? Córtico cerebeloso. Córtico ponto cerebelo. El tracto que conecta la corteza con el puente y el cerebelo. ¿Y para qué será eso? Porque el cerebelo tiene que sacar su información, pero ¿hacia dónde saca su información el cerebelo? Porque ya dijimos, recibe información, ¿cierto? A través del tracto lemniscal y el espinocerebelo, ¿sí? Ya. Esos tractos, chiquillos, el lemniscal, el espinocerebelo es bilateral, ¿sí? Entonces, todos los movimientos de mi cuerpo llevan información ascendente bilateral al cerebelo, ¿ya? Y el lemnisco es unilateral. ¿Ya? Entonces yo digo, levanto el brazo y el brazo está aquí. ¿Sí? Levanto el otro brazo. ¿Sí? Ya. Entonces, pero el cerebelo, esa información que toma, ¿hacia dónde la lleva? Porque también recibe información, el cerebelo recibe información de la posición de la cabeza a través del nervio vestíbulo coclear. Hay una rama que va al cerebelo. Entonces recibe información de los movimientos de todo el cuerpo, ¿sí? Pero ¿hacia dónde la lleva esa información? Una cosa hacia la corteza, ¿cierto? Para coordinar la activación de la corteza motora, ¿ya? ¿Y otro? ¿Hacia el tálamo? ¿Ah? ¿Hacia el tálamo? Hacia todas las otras estructuras que tienen que ver con el movimiento. Entonces tú vas a ver siempre, por ejemplo, dice el núcleo rojo, ¿cierto? ¿Sabes por qué el núcleo rojo? ¿Qué es lo que hace? ¿De flexión de qué? Claro, flexión. Por ejemplo, cuando uno se cae, la respuesta refleja de hacer eso cuando tú... ¿Sí? Porque si uno cae así, se fractura, ¿cierto? El peso del cuerpo. Entonces cuando uno cae, hace un movimiento de extensión y flexión. Y eso evita el golpe. ¿Sí? Y eso participa, ¿cierto?, el núcleo rojo, pero el núcleo rojo recibe información de la corteza descienden los tractos motores y llegan hasta el núcleo rojo, y del núcleo rojo se da origen al tracto rubroespinal, que va desde el núcleo rojo a la médula espinal, ¿ya?
Pero ese núcleo también recibe información del cerebelo. Entonces allí se coordina la activación del núcleo rojo. Para la correcta ejecución de los movimientos. ¿Ven? Es súper importante la propia sensibilidad. Por ejemplo, a ver, ¿alguien nada? ¿Sí? ¿Nada? Los primeros cursos de natación, ¿qué le hicieron cuando fueron al agua? Las primeras veces. No me acuerdo, es que nada de chico. Pero tenías que flotar, ¿no? Y adaptar tu posición a una situación totalmente distinta que era nada. Entonces lo primero que hacen los profes de natación es trabajar la propia sensibilidad, que es como te tiran al agua y tú flotás, te desplazás, ¿sí? Mueves tus brazos en el agua, que es algo totalmente distinto a lo que hacemos todos los días, ¿sí? Entonces, y eso lo hacen principalmente el núcleo, ¿ya? Bueno, todos los centros motores, el núcleo rojo, los núcleos vestibulares, la formación reticular, la corteza cerebral, todo recibe información del cerebro. Entonces el cerebro toma la información y la proyecta hacia los centros motores. Y ahí nos vamos a aprender las conexiones. ¿Ya? Hay unos núcleos que están en esta zona que los tienen que haber visto ustedes, el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, ¿sí? Ya, esos núcleos son los donde hace el relevo de la información y va al cerebelo, o el relevo de la información y va del cerebelo a otra parte del cerebro. Los vamos a aprender cuando veamos coordinación motora, que es una clase maravillosa. ¿Ya? Bueno, y ahí está el puente, el rol del puente. Esto que está acá, ¿qué es lo que es eso? ¿Ah? Ya, pero ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Pedúnculo cerebral. Los pedúnculos cerebrales, ¿cierto? O la cruz cerebral. ¿Y qué significa eso? Un pedúnculo en anatomía creo que es. Pie, pues, ¿cierto? Un pie. Que son las patitas del cerebro. Por ahí pasan los tractos motores descendentes, ¿cierto? Las vías motoras descendentes y las vías sensitivas ascendentes que van al tálamo. Por eso se llaman pies, porque los pies te conectan con el suelo, ¿cierto? Entonces por ahí van fascículos nerviosos que llevan información al tálamo sensitiva y fascículos nerviosos que traen información motora. Por eso son así como dos tubitos llenos de neuronas ascendentes y descendentes. ¿Ya? O la cruz del cerebro, que es las piernas del cerebro, los pedúnculos cerebrales. ¿Ya? Bueno, ahí por ejemplo todos los nervios motores de la corteza que forman la corona radiada y después se convierten en la cápsula interna y después pasan por el pedúnculo cerebral y descienden. Y después vuelve a ascender esa información aquí y forma esta estructura que son las pirámides. Y ahí cambia de lado, al lado derecho, al lado izquierdo, la información motora. Entonces esa es la idea de esta clase. Tenemos que hacernos como una visión anatómica del cerebro, que usted en mesencéfalo, pero ¿a qué sirve? Eso no importa. ¿Ya? Esa es esa idea. Bueno, aquí, ¿qué estructura está aquí? ¿Hipotálamo? El hipotálamo, ¿cierto? El hipotálamo. ¿Qué es lo que es el hipotálamo? Pared del... Son las paredes del ventrículo, ¿cierto? Que están formadas por núcleos. Algunos ya lo hemos visto, ¿cierto? Los termorreguladores, el núcleo hipotalámico anterior y posterior. El núcleo lateral, el centro de la sed. ¿Sí? Y son puros núcleos que tienen nombre. Está el supraóptico, el paraventricular, es donde están ubicados. El supraóptico está sobre el esquema óptico, ¿cierto? El paraventricular porque es al lado del ventrículo, ¿cierto? Los ventrículos laterales. Y esos núcleos procesan señales, como por ejemplo eso que acabamos de decir, de la termorregulación, de la sed, del apetito, ¿sí? Del balance hídrico, los supraópticos paraventriculares. Hay otros que tienen que ver con la regulación endocrina, el núcleo
núcleo periventricular, que regula toda la información endocrina que controla la secreción de factores hormonales. ¿Ya? De ahí vienen los factores hipotalámicos. Se llama la hormona liberadora de tirotrofina, por ejemplo. O una más familiar, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. ¿Ya? Entonces, son una serie de núcleos que generan coordinación y regulación motora. ¿Ya? Y eso es el hipotálamo. ¿Y esto está aquí? La hipófisis. ¿Ya? La hipófisis. O pituitaria. ¿Cierto? Que se divide en dos partes. Una hipófisis anterior que está conectada con el hipotálamo a través de vasos sanguíneos, que se llama adenohipófisis. Esto funciona como una glándula, por eso se llama adeno. Está formada por un montón de células. Es así. Anterior, entonces aquí hay células. ¿Ya? Y esas células están conectadas con el hipotálamo a través de vasos sanguíneos. Se llama red hipotálamo hipoficiaria. ¿Y por qué se llama red? ¿Qué es una red? En anatomía. Las redes normalmente son cuando una arteria da origen a un capilar y ese capilar sale como una arteria. Lo más normal es que un capilar salga como una vena, ¿cierto? Entonces los sistemas de red son cuando una arteria da origen a un capilar y abandona como una arteria y da origen a otro capilar. Entonces aquí tú tienes, aquí hay un capilar, vasos sanguíneos y aquí hay más capilares. Entonces aquí se libera, por ejemplo, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y eso viaja por aquí por la sangre, como una hormona, ¿cierto? Que viaja por la sangre y estas células liberan en respuesta a ese factor hormona del crecimiento. ¿No? Entonces hay una conexión a través de vasos sanguíneos. En cambio, en la otra parte que se llama neurohipófisis, ¿cierto? Entonces, ahí estamos. Esto, hay una neurona que por transporte axonal, ¿cierto? Va a transportar hormonas que van a ser liberadas en los vasos sanguíneos que pasan por aquí. ¿Ya? Por ejemplo, la oxitocina. Es una hormona que se transporta axonalmente, ¿cierto? Y se produce, ¿dónde se produce? En el núcleo subaórtico. ¿Dónde se libera? En la neurohipófisis. ¿Ya? Entonces ahí está conectado por nervios. Imagínense lo complejo que es que esto se comprima. Porque esto está cartílago, hueso. ¿Cierto? ¿Cómo se llama eso? Silla turca. ¿Cómo se llama el hueso? Esfenoides. ¿Cierto? La fosa hipofisiaria del esfenoides. Entonces está totalmente comprimido. Y a veces pasa que hay un tumor aquí, po, y comprime a los otros, ¿cierto? Y genera problemas de salud grandes. ¿Ya? Bueno, no son tan difíciles, o sea, son difíciles, pero es más fácil hoy día acceder por la cirugía nasal. Por ahí llegan al esfenoides, que ahí está el esfenoides, ¿cierto? Al lado del esmoides, ya por donde sale el nervio olfatorio. ¿Sí? Entonces por aquí está el esfenoides y ahí está el esmoides. ¿Ya? Y uno tiene que aprender anatomía funcionalmente. Ya. Bueno, eso que está acá, ¿cierto? En azul, el fluido, ¿cierto? El fluido, cómo migra el fluido. ¿Sí? Y bueno, aquí está, ahí está la granulación aracnoidea, ¿cierto?
Ahí tiene, ¿cierto? Estos son los ventrículos laterales, ¿cierto? Y ahí está el tercer ventrículo, para que uno lo vea más o menos cómo es la estructura, pues es chiquitito. Estos son los ventrículos laterales. ¿Y estos qué son estos? El globo pálido y el putamen. ¿Y eso? Ahí está, ven las letras, ahí está. Entonces esos son los núcleos basales. ¿Qué hacen los núcleos basales? ¿Con qué están conectados los núcleos basales? Con el tálamo. ¿Cierto? ¿Y qué hacen con el tálamo? Lo mantienen inhibido. Eso hace. Si sabemos eso, la clase del núcleo basal es que es bien real, va a ser más fácil. ¿Ya? Pero mantiene inhibido el tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo está conectado con la corteza. ¿Cierto? Entonces hay que inhibir el tálamo para que usted pueda estar así, pues, tranquilita, ¿cierto? Usted quieto, así sin moverse. ¿Sí? Ya, y eso es súper importante en el sistema de control motor. Pero además los núcleos basales, que en el camino se han ido descubriendo otros núcleos, tienen otras funciones. Tienen funciones que tienen que ver con la memoria del aprendizaje, funciones que tienen que ver con el comportamiento, ¿sí? Que son parte de los núcleos basales. ¿Ya? Y ahí están los pedúnculos, el puente, el cuarto ventrículo, tercer ventrículo, ventrículo lateral. ¿Ven? ¿Sí? En la clase de organización mencionó que el núcleo caudado tenía relación con el Parkinson. O sea, ¿alguna falla podría estar relacionada con el tiriteo de la mano? Yo no mencioné eso. ¿No? Alguien te lo dijo, otra persona. Pero la porción nigroestriada sí está conectada, está asociada con el Parkinson. Pero el estriado está formado por la conexión que existe entre el caudado y el putamen. Miren, si tienen que ir asociando cosas, ustedes saben cosas. Pero es lo que mi pelea con el doctor, que a lo mejor nos cuesta la cabeza, pero es mi pelea. Que usted sabe cosas, pero no sabe para qué sirve. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, de juntar eso. Saber cosas y saber para qué sirve. ¿Ya? Por eso, biología celular, anatomía, uno aprende cosas. Tiene que aprender para qué sirve. Entonces, el caudado es así. ¿Cierto? ¿Y el putamen? Y estos están así conectados. Y forman un área. ¿Cierto? Y esto se llama lo que tiene triaciones. Ahí participan los globos pálidos. Sí, pero el globo pálido tiene otra función. ¿Ya? El putamen con el caudado forman el estriado. Normalmente esa es la parte de activación. Y el globo pálido es la parte de inhibición. ¿Ya? Entonces aquí hay conexiones, pues hay neuronitas que están así. ¿Ven? Y eso es lo que vamos a aprender aquí en este curso. A integrar y asociar. ¿Y ese que está ahí cuál es? ¿El? Trigémino. Ya. Ya. Ahí está el globo pálido, el putamen, ¿por qué está punteado? Porque el globo pálido está medial. ¿Cierto? El caudado, ¿cierto? Ya. ¿El pálido es uno? ¿Uno mediano? Siempre hay uno mediano y una curva. ¿Sí? Ya, y yo quiero que me miren esto. ¿Eso está ahí? ¿Qué es lo que es?
la amígdala. Y todo eso forman parte de los núcleos basales, todos esos núcleos que tienen que ver con el comportamiento. ¿Sí? La amígdala con qué se asocia. Hay un problemazo que ocurre en la amígdala en las personas que tienen patología asociada a estrés, que la amígdala se hipertrofia. Y es muy difícil volver a la regulación fisiológica del cerebro, porque cuando tu cerebro está estresado, en estrés fisiológico eso está apagado y esto está súper funcionante, tu corteza. Pero cuando es fisiopatológico esto se activa y se apaga la corteza. Y esta es la que manda. Y genera todas esas respuestas, resolver rápido, tomar decisiones malas, cosas que están asociadas al estrés patológico. Bueno. La amígdala. Bien. Ya, pero en esta figura, aparte de las intumescencias cervicales y lumbales que reflejan, ¿cierto?, el origen de los plexos. Plexo braquial y el plexo lumbar y sacral. ¿Cierto? ¿Por qué será así más anchito la médula espinal? ¿Hay información? Hay más conexiones. Hay más neuronas sensitivas, hay más neuronas motoras. ¿Ya? Cuando tú miras la médula espinal, cuando la miramos a nivel de los plexos, es esa médula que siempre nos aprendemos. ¿Sí? Cuando tú la miras a nivel cervical, perdón, a nivel torácico, es como así. Y viene eso. ¿Sí? Sonríe. Bueno, y esta estructura que está ahí es súper importante, mira. Con esa localización estratégica del tálamo. ¿Ya? Entonces, el tálamo recibe información sensitiva periférica, ¿cierto?, a través de sus núcleos. Son tres partes: el tálamo anterior, el tálamo posterior y el tálamo lateral. ¿Cierto? Y el núcleo ventro-posterolateral se lleva toda la información sensitiva periférica. Ventral, posterior y lateral. ¿Sí? El otro día vimos algunos, pues, los que alcancé a tener taller. El cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, que tienen que ver con la visión y la audición. ¿Cierto? También son núcleos del tálamo. Entonces, el tálamo recibe toda la información sensitiva excepto el olfatorio, que no llega al tálamo, sino que va directo a la corteza. ¿Se acuerdan por qué? El desarrollo biológico evolutivo, ¿cierto?, el tálamo posterior al olfato. El tálamo va directamente a la corteza. ¿Ya? Antes de tener esta estructura, ya teníamos la capacidad de sentir los aromas. O a lo mejor era primitiva. Y ahí está el caudado del putamen, ¿cierto? Ahí está la cabeza y la cola del caudado. Ya. La corteza, ¿cierto? Vamos a mirar, reconocer alguna estructura de la corteza. Yo sé que ustedes vieron la área según Brodmann o las van a ver en neurociencia, ¿cierto? Ya, aquí es importante saber que hay una corteza motora primaria y una corteza somatosensitiva primaria. Entonces, en estos pequeños segmentos de la corteza cerebral hay una representación de tu cuerpo motor y sensitivo, ¿cierto? Entonces, la cara ocupa un tremendo espacio aquí, las manos también, ¿sí? Y las extremidades están como en el lado medial, chiquitito, ¿sí? En los músculos sensitivos y los músculos motores, ¿ya? Bueno, y en la porción sensitiva, ¿cierto?, nosotros tenemos el área visual primaria, el área de asociación visual, el área de asociación sonestésica o somatosensorial, ¿cierto?, el gusto,
tú, por ejemplo, esta área se llama área de Wernicke, donde hacemos la interpretación del lenguaje auditivo, visual y táctil. ¿Cierto? Y a través de esto, ¿cierto? Nosotros lo interpretamos y mandamos una señal a través de un fascículo que se llama fascículo arqueado, porque está así, al área que está por aquí, que se llama área de Broca, donde articulamos el lenguaje. Y mira, y esta región de la corteza se conecta con el área motora. Entonces aquí tú activas el lenguaje, ¿cierto? ¿Sí? El lenguaje. Entonces tú aquí le das, aquí están los centros motores de la lengua, de los músculos de la lengua, el guiogloso, el geniogloso, el tirogloso, el hipogloso. ¿Sí? Y esos músculos tú le das la señal. Entonces tú los contraes, los relajas dependiendo de lo que quieras decir. ¿Sí? Y uno aprendió a hablar y levanta la lengua. ¿Sí? Para los niños hay como le meten un palito y levantan la lengua. ¿Lo han visto eso? Cuando dicen la Eti. Bueno, entonces eso, la fonación es motora, ¿cierto? La fonación, ¿alguien canta? ¿Quién canta? No, nadie canta. Cuando cantan como por el estómago. ¿Usted canta? ¿No? No vamos a cantar. Uno canta como con el estómago y hace como la caja de resonancia. ¿Sí? Bueno, pero es motor, son músculos esqueléticos de la lengua, de la faringe, de la laringe, que se activan, y por eso hay. Y todo ocurre aquí, pues, tan importante que todo ocurre aquí. Entonces, alguno de ustedes va a ser cirujano de cabeza y cuello, que es una especialidad, una subespecialidad médica. Después de la especialidad en cirugía, va a hacer la subespecialidad en cirugía de cabeza y cuello, porque tienen que aprender a operar equipo. Y eso es complicado, la gente lo hace mal, la persona no habla bien después o cambia su tono de voz. La gente tiene que operar a un cantante. ¿Ven? Entonces es una especialidad médica muy específica en gente que se especializa en cabeza y cuello. ¿Ya? Bueno, y ahí se integra la vía motora. Esta área de acá se llama corteza premotora. Y ahí en el área premotora, que es más grande, nosotros tenemos, más o menos esa zona, tenemos la articulación de los movimientos que aprendimos. Caminar, escribir, andar en bicicleta, andar en patines, lo que usted se va a hacer. Entonces cuando usted hace ese movimiento se activan las neuronas motoras necesarias para hacer ese movimiento. ¿Ya? Y también se activan ahí las respuestas reflejas, que a veces son más integradas. ¿Ya? Y aquí bueno, hay un área también se llama área de fijación visual, ¿sí? Donde tú puedes dirigir el movimiento de tus ojos, ¿sí? O cuando están en la prueba. No copien. Yo tengo claro todos los copiones. Me hago el. Porque encuentro que no tiene sentido estar copiando. El otro día estaba indignada las doctoras que usaban chat GPT. Ahora le van a quitar el celular y las pruebas. Compramos unas cajitas para quitar el celular. Se copió. No hace bien, hace mal. Se engaña uno. En algún momento tiene que usar esta información. Bueno, y el área donde usted decide copiar. La corteza prefrontal, ¿cierto? Que nos permite razonar y tomar decisiones y pensar, ¿cierto? La corteza prefrontal. Entonces cuando yo quiero hacer un movimiento, ¿cierto? Lo planifico, lo articulo y lo ejecuto. Y de ahí descienden las neuronas motoras. ¿Ya? Y pasan por aquí, por la cápsula interna, y después hacen sinapsia que fue. ¿Ya? Ya. Bueno, el tálamo, ¿cierto? Y mira, cápsula
interna. ¿Qué es la cápsula interna? ¿Qué hay en la cápsula interna? ¿Ah? Axones, ¿cierto? Neuronas motoras. Entonces, si yo tengo un accidente cerebrovascular y se me daña la cápsula interna, ¿qué va a pasar? Va a tener una hemiplegia. ¿Ves? Y si no es completa, hemiparesia. ¿Cierto? Que hay menos motricidad. ¿Ya? Bueno. Ahí está el núcleo caudado, ¿ven? ¿Eh? El núcleo caudado. Cuéntame. Una consulta cuando se considera como una afectación a la vía terminal, se entiende que es todo lo que provenga De la corteza. del encéfalo, ¿no? Y todo lo que venga De la corteza. Claro. La corteza. Esa clasificación geográfica de diencéfalo, telencéfalo, mesencéfalo es buena, pero no es práctica. ¿Ya? Entonces, tú cuando hablas una afectación piramidal es la vía motora, que viene de la corteza motora, que afecta entonces al tracto córtico espinal. Eso se llama vía piramidal, porque va a la pirámide y da origen al tracto córtico espinal lateral del lado que corresponde. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Y esta es una visión superior, ¿cierto? Superior. Entonces aquí está la corteza, aquí falta la corteza. ¿Ya? El tálamo. Ahora sí, alguien lo dijo delante. La glándula pineal, ¿cierto? ¿Qué es la que secreta? Melatonina. En respuesta al estímulo simpático que proviene del tórax. Cuando nosotros retina, núcleo pretectal ¿de quién es el núcleo pretectal? Tálamo, bien, excelente. El tálamo. Núcleo pretectal del tálamo. En el núcleo pretectal se integra y se activa la vía autonómica simpática. Descienden neuronas hasta el tórax y del tórax ascienden neuronas que a través de una sinapsis adrenérgica estimulan la síntesis de melatonina en la glándula pineal. ¿Ves? Y esas son las vías que tenemos que aprender. ¿Ya? Hay una vía retino-hipotalámica o retinotalámica, ¿cierto? Que conecta la retina con el núcleo pretectal, ya que es el que controla el ciclo circadiano, ¿se acuerdan? Ya. ¿Ves que esa clase la has visto, no? La del ciclo circadiano. Perfecto, se nos sirve subir clases grabadas, pues si no la mejor tenerlo aquí. Ya. Bueno, si nos tenemos que juntar más veces, yo feliz. Bueno, o sea, si tengo tiempo, pero feliz. Ya, así que no pierdan cuidado con eso. en el caso como por ejemplo de las vías ópticas, ¿se puede verse la parte metatal? Un concepto que al menos yo no ocupo, no sé si en neurociencia lo van a ocupar como metatálamos. ¿Ya? Sí, el meta siempre es que va más allá. ¿Sí? Es que los colículos, ¿para qué sirven los colículos que están ahí? ¿Cómo? Superiores con visión y inferiores con audición. ¿Sí? Como que integran, ¿cierto?, la señal auditiva y visual para ejecutar movimientos también. No, tú vas a ir corriendo y esquivar. ¿Sí? Ya. Bueno. Estamos haciendo un repaso de la estructura. Mira, y este es el único par craniano que podemos encontrar arribita, ¿cierto? ¿Qué se llama? Nervio trocleo. ¿Cierto? El único que encontramos aquí, porque los otros están todos por la parte inferior. ¿Sí?
el núcleo, el único par craniano de origen dorsal. Y estos son los pedúnculos cerebrales que conectan el cerebelo con el puente. ¿Ya? Y se dividen en superior, medio e inferior. ¿Son axones? Son axones. Ahí está el área de fijación visual. Ahí está el área de Broca. Ahí está el cerebro de verdad. ¿Eh? Entonces, sí, se ve falso, pero no es falso. ¿Sí? Así hacen cuando hacen en muestra anatómica, hacen los cerebros. Le inyectan un líquido o le dejan precipitar un líquido y ese líquido después lo transforma como en algo que el cerebro queda así como esponjosito. La plastinación, ¿la conoces? Es una técnica anatómica. Y a veces le hacen eso y marcan la arteria. ¿Vale? Ya, entonces aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, la fisura central, que nos está dividiendo, según la clase de hoy día, en un cerebro motor. Entonces está el giro precentral, ¿cierto?, en la corteza motora primaria. ¿Ya? Y en el giro postcentral, ¿cierto?, la corteza motora, la corteza sensitiva, somatosensitiva. ¿Ya? Ahí está el área de Broca, ahí está el área de Wernicke. ¿Sí? El occipital, la fisura parieto occipital. Y aquí el cuerpo calloso. El tálamo, el hipotálamo. La hipófisis no está porque siempre queda la hipófisis. Nadie saca la hipófisis, siempre se rompe la hipófisis. El infundíbulo es muy chiquitito, entonces no, es difícil. Hay unas técnicas que como que diluyen hueso y dejan hacer bien complicado. Ahí está el cuarto ventrículo, el puente, los pedúnculos cerebrales. ¿No? La dura madre, ¿ven? Una tremenda capa. El cuerpo calloso, ahí están las arterias cerebrales. La arteria recurrente, esa arteria que es famosa, la arteria recurrente. La médula espinal vista con un medio contraste, porque la médula espinal no la puedes ver sin contraste. ¿Sí? Se inyecta un medio contraste. Por eso la gente cuando se hace un escáner le dicen que vayan a ayuno. ¿Sí? Porque el medio contraste induce vómito. Y le pregunta si tiene enfermedad renal, si tiene enfermedad hepática o que puede producir daño renal. ¿Ya? El medio contraste, por eso no llegar y ver exámenes. Bueno, ahí está la médula espinal. Ven, ahí están los discos intervertebrales. Cuando los discos están protruidos se ve que comprimen la médula. Y ahí está la médula sacral. Entonces la médula llega hasta... ¿Hasta? Ya, pero ¿hasta qué vértebra? L1 y L2. Bien. Esas cosas son útiles. ¿Ya? Tenemos que saber. Entonces, aquí está, ¿cierto?, el espacio epidural, donde se administra la anestesia epidural. ¿Sí? Si usted le administra anestesia epidural a un paciente, pierde la sensibilidad de las dos extremidades. ¿Cierto? Si le hace raquidia, le quitamos. Y raquidia en el espacio aracnoideo. Entonces, si quiere hacer una punción y obtener fluido cerebroespinal, ¿de dónde se hace? Guillermo, ¿dónde se hace eso? A nivel lumbar. ¿En qué lugar? Entre L1 y L2. Entre L1 y L2. Porque ahí está la médula. Mira, son dolorosas esas cuestiones. Vale. Bueno,
Esas son cosas útiles que tienen que aprender de anatomía. Súper útil la anatomía, pero hay que aprenderla como funcional, porque si no, ya, entonces este es un centro de relevo importante, un segmento espinal. Entonces los segmentos espinales siempre son centros de relevo. ¿Qué quiere decir que sea un centro de relevo? Que hay neuronas sensitivas que ascienden, que mandan información. ¿Ya? ¿Alguien me tiene que decir la hora si estamos en la hora? Yo... ¿Quedan 15 minutos? Excelente. Estoy andando sin el celular, no sé dónde. Entonces, aquí hay neuronas, ¿cierto?, que van a enviar la señal. ¿Ya? Van a enviar la señal, entonces hay vías de proyección. ¿Ya? Entonces este es el sistema anterolateral, por ejemplo. Un componente del sistema anterolateral es el tracto espinotalámico. ¿Ya? Pero también hay neuronas locales que controlan localmente el estímulo. ¿Ya? Por ejemplo, si esto lo transformamos en dolor, las vías sensitivas, las neuronas periféricas, que sería la fibra C o la fibra delta, ¿cierto?, manda una señal a través de un neurotransmisor que se llama sustancia P. ¿Ya? Y eso proyecta la señal del dolor, ¿cierto?, a través del tracto espinotalámico al tálamo. ¿Sí? Y el tálamo va a la corteza. Entonces tú dices, oye, me pincha el dedo. ¿Sí? Tálamo corteza. Te permite reconocer. Pero antes de llegar al tálamo, sinapta en una área del cerebro que se llama sistema modulador descendente y descienden neuronas que hacen sinapsis aquí mismo. Esas que se ven ahí. ¿Ya? Y esas descienden y controlan aquí la propagación del estímulo. Entonces liberan neurotransmisores que controlan la propagación del estímulo. En el caso de la respuesta refleja, por ejemplo, tú también, pues hay una vía que asciende, ¿sí? Y una vía de respuesta. ¿Ven? Es una vía que asciende y una vía de respuesta. Yo aparto el ridículo en esta clase, pero no importa. Porque aprendo. Entonces, la respuesta refleja, ¿no? La respuesta refleja. O sea, una vía ascendente que lleva la información y una vía de respuesta refleja, rápida, que viene del tronco encéfalo. Antes de llegar al tálamo y ir a la corteza. ¿Sí? Tú ya generaste una respuesta refleja. Esto el dolor igual. ¿Ya? El dolor también puede generar respuestas reflejas locales, como la espasticidad. Ya. Y hay un circuito de control local, que son neuronas locales, que entonces uno siempre aprende, por ejemplo, lo van a asociar después con los fármacos. Hay unos fármacos que se llaman pregabalina, gabapentina, que se usan para tratar el dolor crónico, que fomentan la liberación de neurotransmisores inhibitorios localmente. Entonces potencian la sinapsis GABAérgica y de glicina en el local, en el circuito local. Y hay otros fármacos que potencian la señal central, como el tramadol. El tramadol es un fármaco que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, que la serotonina y noradrenalina vienen del central. Se activan en un sistema que se denomina analgesia inducida por estrés. Cuando nosotros estamos estresados, liberamos estos neurotransmisores y generamos cierta tolerancia al dolor con eso. ¿Ya? Ya. Bueno, mira, ahí hay varios, pues ahí tienes, por ejemplo, el sistema del lemnisco medio, de las columnas dorsales, ¿cierto?, que lleva la información. Aquí hay un fascículo que se llama cuneiforme, porque tiene forma de cuña, y el gracilis, ¿cierto? Y estos ascienden y llevan información. ¿Ya? Llevan esa información. Tacto discriminativo, posición de las articulaciones y vibraciones. ¿Ya? Y aquí está el tracto espinocerebelo. ¿Ven? El espinocerebelo. Este asciende bilateralmente. Entonces este es un circuito local. Cada segmento espinal tiene este sistema de circuitos locales de regulación. Y lo vamos a aprender.
Y lo que ustedes están viendo ahí en esta figura, algo que vamos a retomar después, ¿cierto? Son centros autonómicos de respuesta refleja. Ahí está el centro de la tos, el centro del vómito, el centro del sudor, el centro de la salivación. Esas son respuestas motoras autonómicas. ¿Sí? Entonces usted ve algo de comida y empieza, oye, le digo limón, ¿qué pasa en su lengüita? Secreción, ¿cierto? Cuando el limón empieza a morir. ¿Ya? Y eso son respuestas reflejas autonómicas. Centro del vómito, ¿cierto? Cuando tenemos algún gatillante del vómito, tóxico en la sangre, irritantes gástricos, distensión gástrica, estimulación faríngea o desequilibrio vestibular. ¿Ya? Centros vasomotores y centros respiratorios que responden reflejamente a los cambios del pH, por ejemplo. Cambiamos el patrón de respiración dependiendo si requerimos eliminar más CO2 o retener CO2. Cambiamos, hay vasoconstricción periférica y taquicardia cuando cambia la presión arterial. ¿Ya? Centro de la micción está ahí ubicado, ¿cierto? Cuando se llena la vejiga funciona así, se llena la vejiga y se manda una señal al centro de la micción y vuelve la vía parasimpática y vaciamos la vejiga. Y después llenamos la vejiga con el sistema simpático. ¿Ya? Bueno, y lo otro, ¿cierto? Regulación térmica de la sed, ya los vimos, núcleo hipotalámico anterior y posterior, núcleo hipotalámico lateral, el centro de la ingesta de los alimentos, lo vemos en la clase de metabolismo, cuando hablamos del balance homeostásico de la glucosa, páncreas endocrino, y ahí vemos el centro de la alimentación, ¿cierto? El núcleo arqueado. Ya. Eso son algunas estructuras anatómicas importantes, ¿cierto? Entonces las neuronas sensitivas, ¿cierto? Son las neuronas periféricas. Normalmente son neuronas pseudo-unipolares. ¿Se acuerdan de eso? O sea, una neurona así. Una T. Y ahí esta neurona, ¿cierto? Recibe el estímulo y proyecta el estímulo. Y aquí normalmente, ¿cierto? Están los ganglios sensitivos periféricos o el ganglio de la raíz dorsal. ¿Sí? El ganglio de la raíz dorsal. Ya. Y ahí nosotros tenemos 4 tipos de neuronas sensitivas, ¿cierto? Las alfa, las beta, las delta y las fibras C. Incluso las alfa las podemos dividir en 1A y 1B, ¿cierto? Y se diferencian, ¿cierto? Por el grado de mielinización y el espesor del axón, o el diámetro del axón y el espesor de la vaina mielina. Pero la respuesta está aquí. Y el análisis de eso, ¿cierto? Es que mientras mayor precisión requiera un estímulo, mayor es el diámetro del axón y mayor es el espesor de la vena mielina. ¿Ya? Entonces, los estímulos de mayor precisión, como la propia sensibilidad, ¿cierto? Que van a permitir hacer movimiento, ¿cierto? Usted puede ir corriendo cerro abajo, sus patitas se mueven rapidito, ¿cierto? Integra la visión, la audición, todo, ¿cierto? Bueno. En cambio esto, temperatura, dolor, prurito, ¿cómo son esos estímulos? Son difusos, son poco precisos. ¿Sí? Porque importa más sentirlo. ¿Sí? Entonces, incluso entre estas dos uno dice el dolor localizado, el dolor irradiado. Entre estas dos. El frío y el calor. ¿Ya? Bueno, y pasando por los mecanorreceptores de la piel, que te permiten, por ejemplo,
reconocer objetos al tacto, ¿sí? Esterognosia, la capacidad de reconocer un objeto al tacto. Entonces usted parte del examen neurológico, le pasa al paciente un objeto con los ojos cerrados y le dice, ¿qué es lo que es? Le pasa ahí una manzana, un lápiz, ¿sí? Algo conocido. Bueno, ahora, también, ¿cierto? Un poco con la funcionalidad, estas son mucho más sensibles a la isquemia y a la hipoxia que esta. Cuando a ti te anestesian, estas son las primeras y la última. Las primeras en anestesiarse y la última en volver. ¿Ya? Entonces por eso usted cuando va al dentista y le pone anestesia local, después se va y siente su carita. Pero siente su carita así. ¿Cierto? Porque perdió la propiocepción. Entonces uno cree que tiene la cara grande y se mira al espejo, no tiene nada. ¿Sí? Es una percepción nada más. ¿Sí? Las interneuronas permiten conectar, ¿cierto? Conectar. Y las neuronas motoras, ¿cierto? Las dividimos en los nervios motores somáticos y los nervios motores autonómicos. ¿Ya? Y estas ya las dividimos, ¿cierto? Como alfa y gamma motoneuronas. ¿Sí? Y estas son neuronas amielínicas casi siempre. La diferencia de estas con esas, ¿quién la sabe? Estas son dos. Es una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Entonces siempre en el sistema autónomo encontramos los ganglios autonómicos, que son distintos a estos. Porque los ganglios autonómicos normalmente están ubicados cerca del órgano blanco, ¿ya? O en una organización que se llama cadena ganglionar simpática. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? No, toracolumbar. Es toracolumbar, pero se llama cadena prevertebral de ganglios. Prevertebral, porque está abajo de la vértebra. ¿Ya? En cambio, estos ganglios de la raíz dorsal tú los encontráis entre los cuerpos. Entre los cuerpos vertebrales sobre los procesos transversos. Ahí está el ganglio de la raíz dorsal. Los otros están por abajo. ¿Ya? O cerca del órgano blanco. Ya. ¿Van entendiendo, no? Es como un repaso de anatomía, nada más. Y dándole un poco de funcionalidad. Por ejemplo, las pseudobipolares, las sensitivas. Las bipolares. ¿Dónde estarán las bipolares? Conectando. Siempre son interneuronas, las bipolares. Y estas, las multipolares, son las neuronas motoras. ¿Ya? Siempre las bipolares, por ejemplo, y hay unas que se llaman células bipolares. ¿Sí? ¿Por qué se llaman bipolares? ¿Eso siempre es así? O sea, es un 100%. Es una organización básica, pero casi siempre es así. Casi. Cuando una neurona, por ejemplo, una neurona quiere conectar dos, es pseudonipolar, como las células macrinas. ¿Ya? Hay otras bipolares, que de hecho se llaman bipolares, que conectan una con otra. Que tiene dos polos de conexión, por eso se llama bipolar. O sea, me refería a lo de que las pseudonipolares siempre son sensibles y las multipolares son... Casi siempre. Casi siempre. Pero es una organización básica. Ahora aquí es difícil cuál es pseudonipolar, cuál es bipolar. Pero estas son neuronas corticales y son bipolares todas. ¿Ven? La vaina de mielina es una célula, ¿cierto? Una célula, el oligodendrocito, la célula de Schwann, que rodea al axón, ¿cierto? En un proceso que se llama mielinización, que lo está viendo usted ahí. Y que es un proceso complejo, que es dominado por ambas células. O sea, ambas células liberan neurotrofina, y esas neurotrofinas, ¿cierto? Pero principalmente la célula de Schwann libera neurotrofina, y esa célula modula el crecimiento y el proceso de mielinización.
Es un proceso dinámico. ¿Ya? Y ahora vamos a mirar cierto proceso que hacen las neuronas que se llama plasticidad. ¿Cuánto nos queda? Vamos a la hora. Ya, eso lo vamos a la otra semana. O sea, la otra semana, mañana. Mañana, en la mañana, ustedes me avisan con su delegado, no tienen que emitir, hacer una votación y bien democrático, ¿ya? Y si es así, tendríamos clase a las 11 y después de la tarde. ¿Ya? Chao.